Grabamos clase 4 y les voy a compartir pantalla sobre esto que les estaba contando. Espérenme un chiquito. Ahí está, compartir. Lo que me van a decir es si se escucha bien o no el audio del... Igual antes de que empieces con el video, yo te escucho baja voz y eso que estoy poniendo alto acá mi compu. ¿Sí? Ah, a ver, espérame. Le voy a decir a mi hijo que me traiga el auricular. ¿Todos me escuchan bajo? No, yo te escucho bien. Yo también escucho bien. Bueno, por las Ah, dudas entonces igual. soy yo, espera que cambio los auriculares a ver si se escucha diferente. Bueno, ahora vamos a hacer pruebas de sonido. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, yo Bien, sí. vamos a ver cómo lo escuchan. Esto es una partecita de una clase de la maestría que estoy cursando, que justamente hay una materia que se llama autolesión y suicidio, y el profe nos compartió este testimonio que está re bueno, y por eso se los quiero compartir. Ahora yo voy a presentarles al padre Sergio Costilla. El padre Sergio es un sacerdote. ¿Cómo escuchan? Bien, bien, Se bien. escucha bien. Genial. Vamos Un poco entonces. bajo, yo sí. Métanle. Yo lo puedo subir un poquito más, pero me da miedo que sature. A ver, lo vamos a probar. Que gentilmente me aceptó la invitación de acompañarlos este día para contarnos un poquito de su trabajo. Y yo también voy a disfrutar de escucharlo al padre Sergio. Así que bueno, en ese sentido, presentándolo, él nos va a contar a qué se dedica, dónde trabaja y cómo focaliza este factor, que es un factor protector, que es la espiritualidad. Así que bueno, bienvenido padre Sergio, para nosotros es una alegría escucharlo. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto realmente compartir esta tarde. Gracias, Ernesto, por invitarme. Bien, yo soy el padre Sergio, soy sacerdote de la diócesis de Tucumán, la provincia de Tucumán. Ya voy a cumplir 29 años de sacerdote. Hace 19 años que soy capellán en un hospital público. Eh, es uno de los hospitales más grandes aquí de Tucumán. Tiene todo el riesgo de lo que es la parte de los accidentes. Habitualmente llegan aquí al hospital en el cual yo soy capellán. Y tenemos dentro de ello también lo que es salud mental, donde recibimos muchos jóvenes, adultos, con intento de suicidio. Lamentablemente, ya cuando están en ese factor, nosotros sabemos que bueno, ya es necesario trabajar en equipo. Y ese es uno de los elementos que yo valoro. Por un lado, lo que es la espiritualidad. Cuando charlaba con los chicos, porque habitualmente son muy jóvenes que vienen a charlar, el planteamiento es, no tengo ganas de vivir. Ese planteamiento es, a ver, contame, ¿qué te está pasando? Entonces, lo primero que busco yo en mi experiencia como cura es la escucha. La escucha atenta, la escucha empática, para poder ver qué le pasa, dónde está la raíz. Porque cuando después que charlamos, descubrimos que no es que se quiera morir, quiere huir del problema, de la situación, está buscando ayuda. No es que no tenga fe, si es una persona creyente, no es que no tenga fe, tiene fe. Lo que no sabe es cómo encauzar el dolor, los límites humanos que tiene, el no saber cómo dialogar con los seres queridos. Entonces, lo primero que hago es escuchar. Lo segundo es el trabajo en equipo, interdisciplinario. Yo trabajo mucho con los psicólogos y psiquiatras del hospital, que compartimos, sin que ellos invadan la parte mía ni yo la parte de ellos, porque no soy psicólogo ni psiquiatra,
sino que he buscado capacitarme para tener las herramientas necesarias y suficientes para una orientación. Porque, bueno, trabajamos con lo humano, ¿verdad? Y entonces, muchos de los psicólogos lo envían, le aconsejan, ¿por qué no va a hablar con el padre? O los llevan ellos mismos y lo presentan, o me dicen, mire padre, en la sala tenemos una persona que creemos que usted lo puede ayudar. Eh, Distintas situaciones, pero bueno, lo que es el intento o la ideación suicida. Entonces, el trabajo tercero es volver a encontrarnos con la espiritualidad, volver a encontrar un sentido de la trascendencia, encontrar un sentido de que mi vida vale, de que soy importante, de que yo estoy para poder brindarme también a los demás. Respecto a eso, lo que contamos con Ernesto y el grupo, me ha sido muy valioso el año pasado, aprovechando el Día de la Madre. Nosotros en el hospital tenemos un hospital grande, tiene más de 300 camas. Entonces, preparando el Día de la Madre, estamos con el equipo de la pastoral y entraron chicos, porque curiosamente había un grupo grande de jovencitos. Y entonces entraron a la capilla y que estaban haciendo, y les decía, están preparando nosotros el regalito para el Día de la Madre. Entonces, ¿quieren ayudarnos? Y empezaron a preparar. De un día martes a un viernes, ustedes no se imaginan lo que ha sido el cambio de estos chicos y chicas. ¿Por qué? Porque han descubierto que podían ser útiles para algo, que han dejado de mirarse a sí mismos, de su sufrimiento, de su dolor, de su angustia, empezar a hacer algo positivo, algo como el servicio. Y empezaron a ayudarnos a doblar, a hacer los paquetitos. El día miércoles fueron de nuevo, el día jueves también. El día viernes, los muchachos afeitados, peinados, las chicas hermosas, como se han arreglado. Y nos pidieron, por supuesto, que dimos autorización para ir con ellos por las salas a dejar los regalitos. Ese trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental porque solo, fíjense, nosotros decimos en el equipo, con mandarlo a rezar no basta. La oración es muy importante, pero no solo la oración. ¿Con qué otras herramientas nosotros contamos para poder ayudar a estas personitas que ya han intentado suicidarse? ¿Qué nos despertó a nosotros desde el año pasado? El año pasado lo concretamos un poco más. Es decir, no podemos quedarnos ya con el hecho de que han intentado suicidarse o que han muerto, ¿verdad?, hasta el suicidio. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a investigar, ahí descubrimos a un tal Ernesto Páez, que había trabajado con la ley de prevención. Empezamos a leer, a formarnos. Y entonces decimos, tenemos que trabajar en la prevención. No podemos ir ya a la posvención. Nosotros trabajamos con la pastoral del duelo también en nuestro hospital y en mi diócesis. Entonces empezamos a estudiar y a formarnos. Tenemos que empezar a prevenir. Y para ello fuimos descubriendo una ley tan interesante como así también la necesidad de estar más atento, observar, escuchar, estar disponible. Esto que nosotros vivimos en esta realidad tan acelerado que no tenemos tiempo. Y cuando charlo con las personitas que han intentado suicidarse, tanto jóvenes como adultos, es que no ha habido quien nos escuche, quien nos contenga, y a la vez también quien le haga sentir que es importante. Así que en esto de la espiritualidad no lo reducimos a un mero acto religioso. No, ayudamos, la oración me ayuda, pero también el complementarnos, ¿verdad?, en la escucha empática, en el estoy disponible, cuando gustes, volvé. A partir de allí han podido descubrir y vamos viendo. Yo tengo una parroquia, no evita mi parroquia, pero tengo muchos barrios vulnerables también que ven a causa de las adicciones o problemas económicos, problemas de alcoholismo. Hay esta idea. Entonces estamos trabajando con esto, es acercarlo a una espiritualidad. Hay algo distinto, hay posibilidades.
el volver a quererte, el respetarte. Esto ha ido ayudando. Es como yo lo voy planteando y en esto de que vamos a hacer una oración juntos. La oración, por ahí me ha tocado chicos que no son católicos, pero que han venido. Otra chica que estaba, me dice, estaba en una crisis de fe, que no sabía en qué creía. Bueno, vení y hace vos tu oración. Expresa lo que vos quieras. Entonces el hecho de que pueda ponerle nombre, pueda expresar, ya descubierto que tiene una espiritualidad, no necesariamente cristiana y católica, sino que hay una espiritualidad, que hay una trascendencia, que hay elementos que la pueden motivar a esta personita a poder vivir y encontrar una luz distinta para su entendimiento, para su raciocinio, para su voluntad. Así que a partir de esto es como yo voy trabajando en mi hospital, en tratar de que se encuentren un camino y puedan realmente hacer un proyecto de vida. Porque realmente Ernesto, que tiene también experiencia en esto, falta un proyecto de vida, no sé dónde estoy, a dónde voy, y esto trae serias consecuencias. Muy bien, padre, la verdad es que para... Bueno, ahí dejo de voy a minimizar esto. Bien, ahí estamos. Bueno, volvemos acá todas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. bien. Bueno, independientemente de la fe, ¿sí? Un sacerdote, con lo que me quedaba es con varios puntos, y en esto quiero que compartamos un poquito, que me parecieron súper importantes porque en el trabajo con los chicos, con los jóvenes y los adolescentes coincido en que no tienen proyecto de vida, ¿sí? Falta. Y es más, alrededor de lo que es proyecto de vida hay una escala a nivel internacional que se usa para medir, que ya se los conté en algún momento, el índice de desesperanza, por ejemplo, de una determinada población, y tiene que ver con esto, con la esperanza de vida, por ejemplo, de los jóvenes. Y una de las cosas que charlábamos en la clase pasada era que los adolescentes, los jóvenes no quieren crecer, no quieren ser adultos, y eso les dificulta proyectarse, decir, bueno, a ver qué quiero ser para mi vida, dónde quiero llegar, qué planes tengo, qué proyectos tengo, y por qué piensan que los chicos no quieren crecer o no quieren dar el paso que sigue, ¿no? Y vemos esto de las familias que crecen y los chicos permanecen en sus hogares y tienen 25, 30, 35 y siguen viviendo con su mamá, con su papá, ¿no? Y parece que no. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que no quiere tener hijos, o sea, y ya también en las generaciones que siguen, en los sobrinos y en los más pequeños de la familia, está esta cuestión de que no sé si voy a tener hijos, no sé si me voy a casar, no sé si voy a tener familia. ¿Por qué piensan que está sucediendo esto? ¿Nadie se anima a tirar una? Bueno, sí sé que saben, pero parece que tienen flojera hoy de charlar. Pero, ¿qué pasa? O sea, una, y es la realidad y la tenemos que asumir, nos ven a nosotros sufrir tanto la vida y la adultez que obviamente nos ven y nos dicen, no quiero llegar ahí, no quiero estar ahí, mira qué difícil que es el trabajo, qué difícil que es la economía, qué difícil que es sostener una familia, los problemas que hay de adulto, los problemas con los hijos. Entonces, no hay una motivación de querer pasar al siguiente casillero, por así decirlo, porque nos ven a los adultos de que lo sufrimos, ¿sí? Y el contexto también se da a ver, el sufrimiento que tenemos los adultos y que expresamos y que a veces lo expresamos enfrente de ellos y que nos ven, es real. O sea, hay una situación económica, hay una situación social, hay una cuestión de salud mental, hay un montón de cosas que son reales. No es que nosotros, los adultos, nos quejamos o sufrimos
por la nada misma, no. Pero bueno, la manera de expresarlo y las escasas herramientas que tenemos para hacerle frente a esa realidad lleva a que los chicos vean todo eso y digan, no, yo la verdad que no quiero llegar ahí. Entonces, de una que se plantean la vida al corto plazo, en lo inmediato, en lo que pueden. Entonces no hay un proyecto de vida. Y esto es súper importante, es una de las mayores causas de suicidios en esta edad. ¿Por qué? Porque no tienen motivos para vivir, no le encuentran sentido a la vida, te lo dicen así literalmente. No tengo motivos para vivir, no me llama la atención nada, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir, no hay nada que me guste, nada que me parezca atractivo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los motivos. Trabajar con los chicos, con adolescentes y jóvenes, y con los niños también, porque esto se puede trabajar desde muy temprana edad, en lo que es proyecto de vida, en lo que es todos los conceptos que plantea la logoterapia, que es alrededor de Viktor Frankl, seguramente lo conocen, que fue un hombre que estuvo en los campos de concentración, y que, bueno, a través de todo el sufrimiento que tuvo en esos lugares, él pudo encontrarle un sentido a la vida, el sentido de la vida, ¿no? Y hay todo un estudio alrededor de eso y que se usa mucho para trabajar con los chicos, es que encontramos una manera de cambiar ese concepto o esa idea que ellos tienen, ¿sí? Eso es re importante, es muy importante trabajar con los chicos en proyección a futuro, que, cómo se ven, ¿sí? Tanto que, como les decía, hay estadísticas para medir un índice sí, el índice de desesperanza, que eso se relaciona directamente con la tasa de suicidios a nivel mundial, estudiado, ¿sí? Y que las preguntas que les hacen a los chicos tienen que ver todas con esto. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué planes tenés? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué pasa si te pasa alguna situación mala? ¿Cómo salís? Plantea el tema de la resiliencia, bueno, y todo eso. Entonces, eso es una buena estrategia para usar desde el lugar en donde estemos, con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, para poder, digamos, tratar de alguna manera de que salgan de este tipo de pensamientos. Quizás no nos plantean que quieren quitarse la vida o que no tienen, pero sí que no le encuentran sentido o que no hay nada que los motive a futuro, ¿sí? Si bien la adolescencia tiene esta cuestión, ¿no? De que hay pocas ganas y todo esto, pero en esta generación se ha visto como mucho más marcado y mucho más profundo, ¿sí? No es la gana por la gana, sino que hay toda una cuestión de fondo, ¿sí? Y sumada la actualidad en lo social, en lo emocional, en lo mental, que es bastante grave, ¿sí? Bueno, eso por un lado, que me pareció importante, por eso se los compartí. Él plantea con una simple actividad que hicieron, que vieron cambios en 3, 4 días, ¿sí? Los pusieron a los chicos a ayudarles a trabajar con los regalitos para el Día de la Madre, tanto que de 3 a 3, 4 días se involucraron, hubieron cambios en su físico, quisieron ser parte. Y esto también es real. Por ahí he tenido la experiencia, tenemos la experiencia de trabajar con los chicos por ahí en la iglesia y cuando vos les das tareas, cuando vos los involucras con el servicio, cuando, no sé, nosotros por ejemplo tenemos el comedor y a los chicos que van siendo más grandecitos les decimos, bueno, ayúdame a servir, ayúdame a levantar la mesa, fíjate, ayúdame con los más chiquitos, hagamos una actividad, cambia totalmente su semblante, sus ganas, van contentos, por ejemplo acá tengo a Isa, por ejemplo, tiene 12 o 13, tenés Isa. 14, no sé cuánto. A ver, escribime. 13, Isa. Bueno, Isa, por ejemplo, nos ayuda con los más chiquitos. Y re lindo, o sea, hubo un cambio en ella hermoso de pasar de estar siendo la que recibía a dar, fue re lindo para ella. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de buscarles cosas a los chicos que los motiven. Eso está buenísimo. Eso por un lado. Después, el tema de la espiritualidad, ¿sí? Independientemente de la fe que cada uno de los que estamos hoy acá tengamos, em, sembrar en la persona el sentido de espiritualidad, ¿sí? De una vida espiritual es súper importante, porque desde la psicología, este señor que recién vieron, antes de que empezara el sacerdote, Ernesto Páez, que siempre yo se los nombro, que es el autor de la Ley Nacional de Prevención de Suicidios, un referente a nivel mundial con todo esto, es un argentino, pero con referencia a nivel mundial, re lindo, un hombre excelente, con mucha experiencia en esto.
Él se dedica a trabajar exclusivamente con pacientes que son suicidas, ¿sí? Concretamente. Y él plantea de que no les da el alta a sus pacientes hasta que no haya sembrado en ellos el sentido de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es una herramienta que la persona va a tener muy importante a la hora de volver a enfrentar la crisis. ¿Se acuerdan que vimos las fases? ¿Se acuerdan las fases? Bueno, em, cuando hablamos de crisis, que era la fase 3, teníamos acumulación de problemas, acumulación de conflictos, crisis, la fase 3. Bueno, eso va a volver a suceder, ¿sí? Por más que yo trabaje con la persona y que la persona tenga terapia y que avance y que vea mejoras y que le dé el alta, nuevamente va a tener problemas y va a tener conflictos y quizás llegue a una crisis. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que haber dotado a la persona de todas las herramientas posibles para que cuando suceda la crisis tenga de dónde agarrarse, ¿sí? Y en este sentido, tener a Dios en su vida es una herramienta fundamental, ¿sí? Para los que creemos en Dios es la herramienta, ¿no? Pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta que desde la ciencia también lo consideran de esa manera, no tiene que ver solo con una cuestión de fe. Bien, vamos ahora a compartir pantalla donde nos quedamos la vez pasada. Déjenme que lo busco. Tengo un tema con la barrita esta del Zoom que me molesta acá y no la puedo sacar. Ahí está. Bien. Vamos acá. Bueno. Compartir. Y ahí estamos. ¿Vemos la pantallita? Bien. Bueno. Hoy vamos a ver un poquito esto, ¿sí? Vamos a hablar sobre las cuestiones de género y suicidio, ¿sí? No como, a ver, no como una forma, sino para poder tener una idea de las poblaciones más vulnerables que hay en torno al tema de suicidio, saber que, por ejemplo, en la comunidad LGTBIQ más sería, hay una mayor incidencia en lo que son los índices de tasa de suicidio, entender por qué y ver de qué manera nosotros podemos ayudar, colaborar, sumar a estas comunidades, ¿sí? También vamos a ver el tema de la violencia con la mujer, ¿sí? Cómo esto también influye en el tema del suicidio. Vamos a ver algunos lugares del mundo como Asia, ¿sí? Puntualmente Japón, China, les voy a contar algunos testimonios de ahí que están muy, muy interesantes, muy buenos para tenerlos en cuenta y que nos sirven para poder comprender todo lo que es este flagelo que nos afecta. Bien. Entonces, género y suicidio, ¿sí? La incidencia del suicidio en mujeres, hombres y comunidad LGTBIQ, los comportamientos autodestructivos en la infancia, que eso no sé si vamos a llegar hoy, el suicidio, la posvención y el duelo, que tampoco sé si vamos a llegar hoy, me parece que no vamos a llegar, pero por lo menos con la primera parte sí. Bueno, vamos entonces con la primera parte, género y suicidio, la incidencia del suicidio en mujeres, hombres y la comunidad, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es esto, las estadísticas, los casos, la comunidad, el suicidio. Bien, esto siempre, ¿se acuerdan que yo les había puesto en la primera clase les había puesto algunos titulares de noticias con respecto a lo que es suicidio, ¿no? Y esto también, un poquito para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de violencia de género. Cada 18 segundos una mujer es maltratada en algún lugar del mundo, ¿sí? Una mujer ha sido asesinada por día en lo que va del año, son titulares. Los estereotipos culturales y sociales marcan una desigualdad real. Los estudios sobre mujeres abusadas arrojan que el 40% de esas mujeres tratan de suicidarse. ¿Sí? Los estudios sobre mujeres maltratadas arrojan que el 90% de esas mujeres mostraron ideación suicida.
¿sí? Bien, y de la violencia, cuando hablamos de violencia de género, si bien siempre se asocia a la mujer, pero esto es violencia, ¿sí? Puede estar, podemos tener hombres que sufren violencia, podemos tener mujeres que sufren violencia. Y hay tres formas, básicamente, de salir. Si es que se sale, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, recuperada, ¿sí? A través de un femicidio, que no es una salida, ¿no? O a través del suicidio, ¿sí? Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Son las únicas tres salidas que hay de una situación de violencia. Que se recupere, que haya un femicidio o que haya un suicidio. Bien. Pensamientos, ¿sí? Esto creo que nos es bastante familiar. Em, Cuando uno trabaja con víctimas de violencia, puede llegar a escuchar este tipo de situaciones y vamos a ver qué hacemos con esto, ¿sí? Los pensamientos que normalmente se le cruzan a una persona que es víctima y que surgen a través de lo que hace el victimario con esa persona, ¿sí? La persona que piensa que no debió haber provocado esa situación, que si no se hubiera puesto esa prenda tan escotada o esa falda tan corta, ¿no? ¿Por qué no grité y me defendí? Otra de las posturas. Si él hubiera tenido, si él hubiera tenido algo de respeto por mí, no hubiera avanzando hasta este punto, ¿sí? Son todas expresiones de mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Qué pasa? Tenemos la mujer que piensa que es su culpa, ¿sí? La mujer que piensa que se podría haber defendido. Y la mujer que piensa que si la otra persona lo hubiera querido, no hubieran llegado hasta ese punto. Entonces son diferentes posturas y diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar cuando hay violencia, ¿sí? Bien, estadísticas. Dice que 3 de cada 4 víctimas de violación con alguien conocido se encuentra alcoholizada al momento del hecho, entre los 20 y los 30 años. Vamos a ver que hay una fuerte incidencia entre lo que es el alcohol con lo que es la violencia y lo que es suicidio, ¿sí? Y se da esta situación. Miren qué alto que es la estadística, que dice que 3 de cada 4 víctimas han tenido esta situación. Cuando han sufrido un abuso por parte de alguien conocido, al momento del hecho se encontraban alcoholizados, ¿sí? Esta estadística es en víctimas de entre 20 y 30 años, en la Universidad de Harvard. Otra estadística dice, una posible razón por la cual son los hombres los que se suicidan más, podría tener que ver con que las mujeres comparten sus emociones con sus amigos y familiares, más que los hombres. Buscan discutirlas y recibir retroalimentación y consejos. Esto, en cierta medida, sirve como una forma de procesar estas emociones y curar hasta cierto punto esta tendencia. Bueno, también en la primera clase hablamos sobre esto, ¿se acuerdan? Que hay una mayor tasa de suicidios en hombres que en mujeres. Casi la dobla a la tasa de suicidios en los hombres que, a diferencia que en mujeres. Y bueno, si bien hay muchos casos, uno de los casos o una de las razones más fuertes es justamente esta, que el hombre se ve imposibilitado de compartir sus emociones y lo que le pasa, entonces eso hace que de alguna manera se lo guarde, que no pueda pedir ayuda y en ese sentido después la depresión, los pensamientos negativos, el sentirse solo, los problemas diarios sumados a eso y bueno, terminan las personas, los varones en este caso, tomando esta decisión. En cambio, las mujeres, el hecho de que podamos compartir un poco más, de que podamos hablar, de que tengamos amistades o que tengamos familia, ¿sí? Que por ahí somos más sociables o más dadas a estos vínculos, eso hace que tengamos mucho más a favor, porque hablar, ¿sí? No por nada se usa este eslogan de que hablar salva vidas en torno al suicidio. Hablar de alguna manera nos ayuda a reordenar lo que nos está pasando, nos ayuda también a buscar ayuda, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta estadística también es muy importante para tenerla en cuenta. Ya lo habíamos charlado, pero lo vamos a ver que también se da en estas comunidades que estamos hablando. Bien, nosotros hace poquito vivimos una situación de aislamiento, ¿sí? ¿Qué fue?
el COVID, ¿no? ¿Y qué vimos a grandes rasgos que eso provocó en la sociedad en general y en la humanidad en general? Todo lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Un gran deterioro en la salud mental de la humanidad en general, ¿sí? Y eso nos habla de que las personas, como siempre les digo, somos seres sociales, necesitamos socializar con otras personas, necesitamos la comunicación, necesitamos hablar, necesitamos estar con un otro. Yo siempre digo que yo creo en Dios, ¿no? Y por algo Dios nos creó y creó el entorno familiar, ¿no? Porque uno puede mirar por ahí otras cuestiones en la naturaleza y puedes ver, no sé, plantas o animalitos y que crecen y que por ahí no necesitan ese acompañamiento que necesita el ser humano en los primeros años de su vida para poder desarrollarse y crecer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, las mujeres por el aislamiento no comparten sus emociones con amigos o familiares y no pueden expresar lo que les pasa en un contexto, por ejemplo, de violencia familiar, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, lo que ya sabemos. Vamos a ver un caso ahora enseguidita donde mujeres en este contexto terminan eligiendo el suicidio, ¿sí? Y en este sentido, vamos a avanzar. Bien, esto es lo que les contaba. Acá hay una foto, ¿sí? Esta imagen es de Tayikistán, ¿sí? Así se llama. Esto es, ya vamos a ver ahora la ubicación geográfica, ¿sí? Y acá hay mujeres que están preparando la comida, ¿sí? Y que hay toda una cuestión cultural alrededor del hombre, ¿sí? El hombre es como muy venerado, el hombre, bueno, el machismo está muy presente en esta cultura y las mujeres son más bien un objeto, ¿sí? De comercialización, de esclavitud, de trabajo, de servicio, de traer hijos al mundo y cuando esos hijos son hombres, las mujeres son bien vistas. Si son mujeres, son mal vistas, ¿sí? Entonces, en este lugar que se llama Tayikistán, que es, miren, aproximadamente ahí, esto sería como en el norte del planeta, ¿sí? Por ahí por la zona asiática, miren, ahí está más chiquito al lado, dice Tayikistán, ve que está China, está Pakistán, está Afganistán, ¿sí? Más o menos todos esos lugares conocidos por los conflictos bélicos, ¿no? Y un montón de cuestiones, bueno, pero en esa zona está este lugar, Tayikistán, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Bueno, no pueden salir del país, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, es el país donde las mujeres se suicidan con sus hijos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando una mujer, esto es muy normal que suceda en estos lugares, el hombre la adquiere, por decirlo así, de alguna manera, la compra, se casan, tienen hijos y el hombre se cansa de la mujer o no le gusta algo o lo que fuere y se divorcian y la mujer sí o sí tiene que huir, ¿sí? Irse de ese lugar, de esa familia, por así decirlo, de su esposo prácticamente, y se tiene que llevar a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no, los hijos quedan con el padre y cuando el padre vuelve a formar una nueva familia, esos hijos pasan a ser esclavos. Entonces, por ese contexto, las mujeres lo que prefieren hacer es llevarse con ellas a sus hijos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es un país muy pobre, ¿sí? Que está atravesado por una crisis económica, como casi todos los países que están ahí alrededor. Entonces, dice, la crisis económica que atraviesa Tayikistán y los maltratos a los que son sometidos las mujeres tienen graves consecuencias en la vida social. Allí, las jóvenes madres no encuentran alternativa, por lo que su única opción es quitarse la vida y llevarse con ella a sus hijos. ¿Sí? Es muy conocida esta frase, ¿sí? Asociada a este país, sea cual sea mi destino, también lo será para mi hijo. Si es un destino en bendición y bien, lo va a hacer para su hijo. Si es un destino marcado por esta cuestión de la separación o de problemas familiares, también va a afectar a sus propios hijos. Pues las mujeres, como les decía recién, cuando deciden irse o cuando las echan o cuando se divorcian, no pueden volver a su familia de origen porque fueron vendidas, ¿sí? Ya no pertenecen más. No son consideradas
no son consideradas personas directamente, no tienen derechos, entonces no, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de acceder a un trabajo, no tienen posibilidad de absolutamente nada y terminan decidiendo quitarse la vida y con ellos sus hijos, ¿sí? Miren, dice, casadas desde muy temprana edad, la familia política de las que dependen maltratan a las mujeres, por lo que las historias de suicidios se repiten. Según datos del gobierno, el año pasado hubo 325 suicidios y tentativas de suicidios en ese país, ¿sí? Una de esas historias fue la de Maftuna Rakamonova, quien a sus 21 años se ahogó en un río junto con su bebé, ¿sí? Y su abuela hizo referencia a esta situación, su abuela tenía 59 años y recordó que la familia política, son llamadas así, o sea, la familia que la compró, le pegaba casi todos los días y que incluso la habían obligado a vender su ajuar y sus alhajas de oro para que su esposo y su cuñado pudieran viajar, dice, a Rusia en un avión. O sea, miren el punto al que es rebajada y humillada la mujer, ¿sí? Esto del ajuar y de sus joyas de oro habla de toda una cultura y de toda una herencia que tienen, que es lo único que tienen, que les heredan a las mujeres, y eso es como un tesoro que ellas tienen y lo guardan durante toda su vida, pero le habían obligado a vender eso, que era lo único que tenía, en cuanto a lo económico, por así decir, y la despojaron de eso por un boleto de avión, ¿sí? Y bueno, y cansada del maltrato, cansada de todo lo que sufría, de la violencia que sufría, ¿sí? Estamos hablando de violencia, decidió quitarse la vida ella y su bebé en un río, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir un ratito y necesito que charlemos. Así que se prenden sus microfonitos. Em, Hablando de violencia, ¿sí? Y con esto que estamos charlando, ¿qué relación podemos encontrar entre violencia y suicidio? ¿Sí? Lo acabo de decir, pero quiero que lo podamos expresar, poner en palabras y escucharlas un poquito, porque si no, es re denso, que me escuchen a mí, se van a dormir. Así que charlemos un poquito y ahí avanzamos. ¿Qué relación podemos encontrar entre violencia y suicidio? El mío sigue sin andar. Isa, arreglate tu micrófono. Y que las dos son agresiones, obviamente. Pero bueno, una no tiene que ver solamente con la autoagresión, sino que violencia estamos hablando en lo general y el suicidio es la autoagresión. Mm. Buenísimo, Yami, muy bien. Ambos son violencia. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Dani, Sole. La, la una puede desencadenar la otra. Bien, buenísimo. Digamos, la violencia desencadena el suicidio. Ujú, Me bien, escucho doble porque estoy con el teléfono y la compu conectada, porque con el teléfono no escucho bien. Así que me conecté a la compu, por eso estoy doble. está bien, no hay problema. Se Pero hay escucha bien igual. diferencia. Bien, Dani, buenísimo tu aporte. ¿Alguien más? Bueno, la violencia, ¿sí? No solo afecta físicamente a las personas, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de mujeres, sino que afecta a nivel psíquico, ¿sí? A nivel psicológico, a nivel mental. A tal punto que genera algo parecido a lo que genera el suicidio, ¿sí? La sensación de no ver salida, de no poder pedir ayuda, de estar tan inmerso en los problemas, ¿sí? En la situación que se está viviendo, que no hay la suficiente luz, digamos, para poder buscar una solución. Independientemente de esta situación que acabamos de ver, que además agrava el contexto en el país y la situación sociocultural, ¿no? Pero si nosotros pensamos en una mujer que está viviendo violencia, por ejemplo, acá en Argentina, ¿sí? Donde por ahí no es tan extremo la situación sociocultural, igual vamos a tener la misma
características, ¿sí? La violencia genera inhibición de un montón de aspectos que tienen que ver con lo mental, ¿sí? Y en este sentido el suicidio también. ¿Por qué? Porque el suicidio hablamos de que hay acumulación de problemas, ¿sí? Luego los conflictos, luego la crisis y genera el mismo estado mental, la sensación de no saber hacia dónde ir, de no ver solución, ¿sí? La violencia es lo mismo, ¿sí? Causa lo mismo a nivel psíquico. Entonces, por eso están tan relacionadas y tan vinculadas, ¿sí? Y como decía recién Dani, una termina desencadenando la otra, que es la violencia, termina desencadenando el suicidio porque lo ven como una salida para acabar con el sufrimiento, que es lo que hablamos siempre, que es característico del suicidio. La persona no es que quiere dejar de vivir, sino que quiere dejar de sentir el dolor que siente por la situación que está viviendo. Y considera que una salida rápida es justamente esta, ¿sí? La de quitarse la vida. Ayer, no, el martes estuvimos en un comedor, ¿sí? Que funciona, es una iglesia y es un comedor también comunitario, dando una charla sobre prevención, re lindo porque fueron personas del barrio, fueron líderes religiosos, líderes sociales, puntualmente habían pastores y después habían una fundación que se llama La Voz de los Humildes, bueno, re lindo. Habían jóvenes, habían adultos, habían personas que están trabajando actualmente con esta problemática desde su lugar, ¿no? Y justamente hablábamos de esto, de que qué importante es poder entender en profundidad que cuando estamos trabajando con personas en adicción, cuando estamos trabajando con personas en violencia, cuando estamos trabajando, eh, no sé, con diferentes problemáticas que afectan a la sociedad, el suicidio casi siempre está vinculado, ¿sí? No es que todo el mundo va a decidir quitarse la vida, pero yo tengo que considerar la posibilidad de que las personas que están pasando por estas situaciones lo hayan pensado o lo hayan considerado. Y nos decían, por ejemplo, había una chica que estaba trabajando es policía, está trabajando en la fuerza de seguridad, y nos hablaba acerca de lo difícil que es para el policía, por ejemplo, hablar sobre este tema, ¿sí? Y entonces nos decían, si nosotros hablamos, ella me decía, si nosotros hablamos, y sobre todo si habla el varón sobre este tema, y lo expone ante sus autoridades, es visto como alguien débil, como alguien que no está capacitado para ser policía, como que, ¿no? Y toda esta cuestión social que hay alrededor de todo esto. Entonces, independientemente de la situación, siempre tenemos contextos difíciles que, por lo mismo que estamos hablando recién, ¿no? De la situación que está atravesando la humanidad entera, eh, contextos difíciles y que de alguna u otra manera van a estar relacionados con este tema, ¿sí? A la hora de trabajar con suicidio tenemos que asegurarnos de que las personas que estamos ayudando, que estamos acompañando, estén fuera de riesgo, ¿sí? Porque podemos tener perfectamente personas que tengan una adicción y que no hayan considerado nunca quitarse la vida. De hecho, no sea una opción para ellos, para nada, ¿sí? Entonces yo tengo que, a la hora de trabajar con las personas, poder asegurarme de que están fuera del riesgo suicida. Y entonces mi abordaje es otro, ¿sí? Trabajo con la adicción, trabajo con, no sé, la situación que sea que se les está presentando. Pero si hay riesgo suicida, entonces ahí, ojo, ¿sí? Hablaba también con ellos del tema de las fases, tener en claro cuándo tengo que pedir sí o sí ayuda, ¿sí? Bueno, bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo, alguna duda hasta ahora? Yo los otros días estaba viendo el Facebook y bueno, y ahí salen esas páginas que hacen los scratches de San Luis y la gente, o muchos que suben, voy a subir en tal tiempo, si no me pagas tal cosa, o suben las fotos de las personas. Y hubo un comentario que me gustó mucho, muy acertado, me parece, que decía que dejen de escrachar a la gente porque los deudores muchas veces, bueno, sea por el motivo que sea, no todos, ¿no? Pero están pasando situaciones difíciles y por la única opción que tienen es suicidarse. Muchos Claro, se terminan suicidando a causa de esas deudas y bueno, y la gente por ahí sin saber está siendo partícipe de eso porque les está dando lugar están escrachando y sabemos lo que es la condena social muchas veces, tal ¿no? cual. Sí, sí.
Vos sabés que esta semana, ayer puntualmente, también en Tili se quitó la vida una mujer, la semana pasada se quitó la vida un hombre. Es terrible, la verdad que nosotros estamos trabajando ahí con la fundación, pero es realmente abrumador porque muchísima cantidad de personas que se quitan la vida. Y bueno, puntualmente tenía que ver con esto, la persona que se quitó la vida tenía que ver con una cuestión de deudas y algo así que se da muchísimo en esa zona, que yo les conté por el tema de los prestamistas y los casinos, la ludopatía. Eh, sí, es para considerarlo. Y en este sentido, también hace 2 semanas atrás, en Justo Darac, también se quitó la vida un chico y resulta que también tenía, bueno, además de problemas, recordemos que siempre es un conjunto de problemas, ¿no? No es una sola cosa, sino que es la gotita que rebalsa el vaso. El chico también, pero era con un banco, tenía una deuda muy grande con un banco. Y bueno, y además eso le traía problemas con la familia, había caído en adicciones, el alcohol y que eso también decidió quitarse la vida. Así que sí, sí, eso es así. Las redes sociales son un canal para un montón de cuestiones, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, no sé si vieron las noticias, que desde el gobierno se está planteando una ley que ya está en vigencia en algunas provincias y que ha funcionado bastante bien. Hay posturas encontradas sobre esto, ¿no? Pero en Mendoza ya estaba funcionando, en Buenos Aires, en Córdoba, y ahora mandaron el proyecto de ley acá, el gobernador creo que fue, sobre la sanción a los padres con el tema del bullying en las escuelas entre los chicos, ¿sí? Como les digo, hay posturas encontradas, pero yo creo que puede servir, ¿no? Porque eso va de alguna manera a hacer que los padres se involucren un poco más con la educación de los chicos y estén más presentes, aunque sea por temor a lo que les pueda pasar a ellos, pero bueno, es una forma, ¿no? Y en esto que les contaba yo que estoy haciendo la maestría, tengo que hacer la tesis ya, está en la parte del trabajo final. Em, y hablando con mis profesoras, yo lo que quería hacer era un estudio sobre las causas, las mayores causas de suicidio en jóvenes en Tilizarao, ¿sí? Lo quería hacer en San Luis, pero la profe me dice, no, no puedes, San Luis es mucho, dice, acotá, acotá, acotá. Bueno, entonces fui a Tili, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo doy gracias a Dios porque es gente que te va poniendo Dios en el camino y que te va orientando, ¿no? Y una profe, una psicóloga me dice, Cele, ¿qué vas a encontrar? Dice, investigando eso. Dice, yo no soy especialista y sí te puedo decir que te vas a encontrar con que adicciones, abuso, maltrato, bullying, me dice, pero vos ahí, encontrando eso, vas a estar a la mitad del camino. Y me hizo esta figura, me dice, suicidio está acá, me dice, el final de la persona. Vos haciendo ese estudio vas a llegar acá, a la mitad, me dice. Vos necesitas ir a la base, ver qué pasa de origen para ver por qué la persona llegó a la adicción o qué pasó que hubo un abuso, qué pasó que hubo maltrato, violencia, que lo llevó después a tomar la decisión de quitarse la vida. Yo dije, wow, sí. Entonces, pero después, charlando con esta profe, o sea, el origen está en las familias, el origen está en los padres, en el trabajo de los papás con los chicos, en el estar, en el acompañar, en el cuidador, ¿no? Por ahí no hay papá, no hay mamá, pero ese adulto referente que lleva adelante la vida de los chicos y que digo, la familia puede ser un factor protector o un factor de riesgo, independientemente del contexto que tengamos de la familia. Entonces, me pareció buenísimo y le da gracias a Dios porque yo, bueno, sí, lo tengo que orientar a esto, a ver qué está pasando con las familias en Tilizarao, que lleva a los chicos a caer en lo que sea, en las adicciones o en lo que fuere, que después los termina, digamos, llevando al rincón de decir, bueno, me tengo que quitar la vida. Entonces, el análisis lo estamos haciendo ahora con las familias. Entonces, es muy acertada esta ley, yo creo, hay que ver qué pasa, ¿no? Qué trae, pero, pero también para que lo consideren, porque una forma de prevención, que esto es lo que hablaba también el sacerdote recién, que tenemos que trabajar en prevención. Si bien
la asistencia en crisis es importante, pero nosotros en la crisis más que nada podemos acompañar. Es mucho el trabajo del profesional de la salud mental en la atención en crisis, ¿sí? Nosotros es importante que estemos, pero el trabajo principal es del profesional de la salud mental. Y en la posvención también es importante nuestro trabajo, pero creo que la diferencia la hacemos en la prevención, en el antes, en llegar antes. O sea, no, el puente ya está roto, yo tengo que ver cómo lo trabajo para de alguna manera arreglarlo, ¿sí? Las personas que se cayeron del puente, ahí trabaja la asistencia en crisis, ¿sí? Y en lo que pasa después trabaja la posvención, que también estamos nosotros. Pero digo, enfocarnos en la prevención. Y en este sentido, el trabajo con las familias, desde nuestro lugar, es re importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Habías levantado la mano, Yami. Sí, bueno, contando un poco esto que contaste del país de Asia, de las situaciones de las mujeres, nosotros acá en la provincia tuvimos y tenemos un caso muy parecido a eso, pero donde la mujer llena de deudas decide, eh, no logra contra su vida, pero sí contra los hijos. Mm, Y la juzgan. Yo no digo que sea todo limpio, pero bueno, veo justamente que el problema fue la base de la familia, de una familia disfuncional, una mala relación con el padre, un padre medio autoritario, como diciendo qué va a hacer, la madre media quedada, enojada, no, dos padres que casi no se hacen cargo y se victimizan de pobrecito yo, y ujú, vos después las redes, sumando a todo lo que están diciendo, después ves las redes que a esta mujer continuamente la están matando, ¿no? Y fue una mujer suicida, nada más que no llegó a ese último estadio. ujú, Y vos la ves y te das cuenta de que, sí, no, ella quiere vivir muerta, ¿dónde está? Porque va a vivir toda la vida con ese remordimiento, este, y justamente también era una mujer que estaba en la fuerza. Entonces se va relacionando tal todo. cual. Y yo que trabajo ahí adentro, vi el trato que fue hacia ella muy diferente a las de otras mujeres que hicieron cosas aberrantes sobre niños, digamos, el castigo social dentro de ese lugar, fue diferente. A esta mujer se entendió que se le voló la chaveta por todo lo que estaba alrededor, Mm, ¿no? Mientras que a otras sí fueron directamente al castigo verbal, al castigo de aislamiento, de odio y todas esas cosas. Entonces, ver esto, ¿no? De que, ¿dónde comenzó todo esto en la familia? Porque no puede ser que recién salida esa situación, sale directamente a seguir maltratándola, ¿no? Puede ser, obviamente, no vas a creer, pero es como que, no, yo me lavo las manos, no sé lo que hizo. Bueno, ahí está demostrando todo el problema familiar, las malas decisiones de esta chica para elegir sus parejas y todo lo que con las deudas y la plata ella iba queriendo tapar y bueno, la desbordó. Y como decir, como ella, la persona de la fuerza, va a decir, che, estoy en debilidad. ujú, Y vos la ves y está en esa situación. Y es todo lo que, viste, es como, bueno, no es que solamente pasa en Asia, acá también lo tenemos. Es una persona de la fuerza, acá lo tenemos. Ver toda esa generalidad, ¿no? Que sí. se cumple y lo tenemos cerca, no lo tenemos solamente en las estadísticas, Ujú, es cerca. ujú, Entonces, ver eso. Y otra cosa que me pasó hoy, que escuché, una amiga me comparte el audio de su sobrino que hacía como 3, 4 semanas se suicidó, que ya directamente él no quería volver atrás. Y ella me hace escuchar el audio, el hombre llorando, era adicto, golpeador por 15 años de la mujer, separado de esta chica, pero era directamente que no quería recibir ayuda porque él ya había llegado a ese nivel de que entendía de que su vida no iba a cambiar. Y él, antes de suicidarse, dejó un montón de cartas culpando a todos. Y en ese audio que yo escuché hoy, que yo no me atrevía a pedírselo para que lo tengas, pero él decía, bueno, esto pasa porque yo estuve mucho tiempo solo y me dejaron todo solo. Y yo a esta chica le decía, bueno, no,
son nuestras decisiones, porque vos estuviste diciendo, no, hay una salida, y diferentes personas estuvieron asistiéndolo, pero si fue 15 años de maltrato en la familia, fueron prácticamente 20 años desde su adolescencia, problemas con adicciones, rebeldía, pegándole a la mamá y un estilo de vida que en su propia decisión y tal vez en la falta de acompañamiento bueno, hicieron de que él decida que no había esperanza y termine con su vida. Claro. Que si puedo después te consigo ese audio, pero bueno, me quedaba más que nada con el caso anterior, que bueno, veía cómo se iba cumpliendo en todo lo que fuiste diciendo hoy. Bueno, qué bueno, porque en la clase pasada hablábamos del análisis de la situación de riesgo de las personas, ¿sí? De la persona que sea que tengamos. Y esto que estamos haciendo es el análisis. Poder saber, mirar una persona, mirar una situación y saber cuáles son los factores de riesgo, que son todos estos que vos nombraste, Yami. A ver, población de riesgo, porque es una persona que está en las fuerzas. Entonces, toda la gente que trabaja en servicios de emergencia es población de riesgo. Primer factor de riesgo, no protector, factor de riesgo, ¿sí? Entonces, bombero, policía, rescatistas, son todas personas que se consideran a la hora de analizarlo población de riesgo, ¿sí? Entonces, primero. Segundo, las deudas. Tercero, una familia disfuncional, la separación, el marido, el exmarido con toda su cuestión, ¿no? Que vos me contás esto, que por ahí lo conoces más de cerca, de violencia o de violencia quizás hasta psicológica, ¿no? O económica, la situación con su familia extensa, son todos factores de riesgo que a la hora de nosotros, por ejemplo, tengo una persona enfrente que la veo mal o que me está pidiendo ayuda. Yo este análisis lo tengo que hacer. Si la psicología dice que si tengo presente más de 3 factores de riesgo, entonces la persona tiene riesgo suicida, ¿sí? Entonces, si de todos los factores de riesgo que yo puedo analizar, ya hay 3 que están presentes, que están latentes, hay un posible riesgo de ideación suicida. Entonces, yo tengo que trabajar ya de otra manera con la persona, ¿sí? Eh, Independientemente, yo cuando digo, cuando digo esto de que hay riesgo suicida, ¿no? Me cuesta separar lo espiritual, ¿no? De lo profesional, ¿no? Porque yo digo, ya, o sea, la persona eh, está en riesgo su vida, ya en cualquier momento o ante cualquier situación que se le presente, va a considerarlo y puede haber un intento, o sea, y nosotros estamos trabajando ahí, ¿sí? Entre la vida de la persona y el abismo mismo, parándonos en el medio, diciendo, no, para, escúchame, hablemos, fijémonos, y eso es muy fuerte, ¿sí? Por eso digo, me cuesta, cuando yo digo que ya hay tres factores de riesgo presentes, entonces, chicas, hay que buscar la manera, la forma de estar, de acompañar. Por ahí, ayer en esta charla que les contaba, me decían, concretamente la pastora que estaba en ese lugar me dice, yo me he encontrado con personas que vienen y que me dicen, y yo no sé qué decirles, más de decirle lo que dice la Biblia, más de pedirle a Dios, más de decirle oremos, dice, ¿qué más puedo hacer? Me decía. Y bueno, ahí dándole herramientas, ¿no? Pero es re importante que nosotros, cuando nos encontremos con una persona que nos está pidiendo ayuda, podamos evaluar la situación. Y si la situación es de riesgo, entonces inmediatamente ponernos a disposición, estar, escuchar. No necesito decirle mucho, o sea, yo necesito sí estar, que me escuche, que sienta que hay alguien que lo entiende. Concretamente me contaba de una nena de 14 años que le decía, yo siento que nadie me escucha, siento que cuando quiero contar hay barreras o hay gente que me atropella. La nena le había usado eso. Decía, siento que me atropellan. Cuando yo quiero contar lo que me pasa, siento que me atropellan. ¿Y qué es eso? Claro, o sea, la nena quiere decir lo que le pasa. ¿Y qué obtiene del otro lado? O sea, trabas, posturas encontradas con lo que a ella le está pasando. ¿Sí? Es típico que los chicos te digan que su papá no lo entiende, o que su papá le dice que es un exagerado, o que su papá le dice si tenés todo, que te falta, te doy todo, ¿no? Y todas estas cuestiones que no les permiten expresar lo que les pasa.
Entonces, que puedan encontrar en nosotros alguien que los escuche, no que hable yo en tu lugar, pero que te... No, alguien que los escuche, alguien que valide lo que les está pasando, independientemente de lo que pensemos. Porque ayer yo les decía, capaz que esta persona viene y me dice que ya no quiere vivir más porque se separó del esposo, ¿no? Esa es la gota, siempre recuérdense, lo que nos cuentan es la gota que rebalsó el vaso, no es todo el panorama, es la gota. Me cuenta que se separó o que la dejaron o que el novio o lo que fuere y no tiene más ganas de vivir. Y uno en su análisis puede decir, pero no es para tanto. O, pero si este es un desastre, ¿cómo no? Pero eso no le sirve a la persona. No le sirve que le digamos eso, no le sirve que le expongamos nuestra postura, le sirve que lo escuchemos, que la escuchemos y que validemos lo que le está pasando, independientemente de lo que nosotros pensemos, ¿sí? Entonces, yo necesito, es algo común que les pasa a todas las personas, es que no se sienten escuchadas, no se sienten em, que su pensamiento vale, entonces yo necesito romper con eso, que todo eso que piensa de los demás no lo piense de mí. Y eso va a entablar una relación de confianza. Y eso me va a dar el momento de en alguna parte de todo este proceso poder hablar y poder entrar de otra manera. Pero eso es lo que yo hoy necesito más que nada cuando me encuentro con una persona en situación de riesgo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo del análisis, está perfecto. Esto es lo que nosotros tenemos que, si se quiere hoy, irnos. Poder evaluar la situación de riesgo de la persona entre factores protectores y factores de riesgo. Los factores protectores, ¿cuáles son? Los hablamos la clase pasada también o la otra. Si hay familia presente, no solo familia, familia presente, que escuche, que esté, que le importe, ¿sí? Ese es un factor protector. Si hay una escuela que acompaña, si hay un club, si la persona hace algún deporte que le gusta, si hay amigos, si hay algo en lo artístico que le guste hacer, ¿sí? O en lo, no sé, en lo que sea, en su vocación, en sus, eh, sus pasatiempos, ¿sí? Todas esas cosas que nosotros podamos ir identificando son factores protectores y con las que tenemos que trabajar después con la persona para poder darle herramientas. Si hay una iglesia, si tiene fe, ¿sí? Sí. A ver, y en esto, obviamente que cada uno tiene su fe, pero si la persona es católica, ¿sí? Y yo voy con mi fe, ¿no? Y esto lo hablo al evangélico, ¿no? Que nosotros siempre queremos ir con el, con nuestra fe. Está bien, pero a ver, yo lo que hoy necesito es que la persona se aferre a lo que necesita aferrarse para poder salir. Después vamos con lo que vamos, pero en primer lugar, poder identificar esos factores protectores, ¿sí? Bien, ¿qué hora estamos? Y 43. Me quedan 20 minutitos, quiero terminar de compartirles esto y ya los dejo. Ay, se me fue. Espera. Ahí siguen viendo la pantalla común, ¿no? Si todavía no les compartir. Bien, entonces estábamos con esto. Bien, estábamos acá. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Antes de esto quiero volver acá a contarles algo porque si no después ya me voy y me olvido. Estábamos hablando de los países asiáticos, ¿sí? Y a nivel mundial, en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esto es una tasa mundial de suicidios, por cada 100.000 habitantes, ¿sí? En el general, se suicidan el 11,4% de las personas. Pero los hombres, acá ven lo que les decía, de que doblan la tasa de suicidios a las mujeres. Esto pasa a nivel mundial en la mayoría de los países, menos en los países asiáticos, ¿sí? En los países asiáticos, por toda esta cuestión cultural que yo les contaba, no sucede así, es al revés. El mayor índice de tasas de suicidio se da en las mujeres, ¿sí? Sobre todo en Japón, en China, ¿sí? Vemos que el mayor índice de tasas es en mujeres. Y por ejemplo, en los países asiáticos, una de las cosas que pasa es que hay mayor población de mujeres que de hombres, ¿sí? Y esto influye un montón en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿sí? El hombre tiene, dicho de alguna manera, mayor posibilidad de elegir entre mujeres a la hora de tener una relación y a veces no tiene
una única relación, sino que tiene varias relaciones al mismo tiempo. Y bueno, obviamente con todo lo que esto trae, ¿no? Estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de un montón de cuestiones que terminan afectando a la mujer. A veces los hombres tienen varias familias, y bueno, y cuando las mujeres se enteran, terminan decidiendo quitarse la vida, ¿no? Entre un montón de otras cuestiones, pero esto es algo que pasa. Y lo otro que les iba a contar es que está en Japón. No sé si han escuchado hablar sobre el monte Fuji. Sí, el monte Fuji, a los pies del monte, es un monte muy antiguo, ancestral, con un montón de cuestiones culturales y de creencias, mitología, un montón de cuestiones alrededor de este monte. Pero una característica es que alrededor de este lugar hay mucho bosque, mucha vegetación, lugares muy lindos. Está todo rodeado de una naturaleza hermosa. Bueno, y puntualmente hay un bosque, hay muchos bosques, pero hay un bosque puntualmente que se llama el Mar de los Árboles, o conocido también como el Bosque de los Suicidas, ¿sí? A los pies de este monte, muchísima gente, pero muchísima gente ha ido a quitarse la vida en este bosque, que se llama el Bosque de los Suicidas, que hay todo un documental alrededor de esto, donde habla del por qué las personas eligen este lugar para ir a quitarse la vida, por qué el índice de suicidio es tan alto y por qué utilizan este lugar. Y la creencia que hay es que antiguamente las personas utilizaban este bosque para ir a dejar por ejemplo, familiares muy enfermos o familiares, abuelitos, ancianos, ya en el último tiempo de su vida, como no los podían cuidar, iban y los dejaban en este lugar y los dejaban morir ahí, y una especie de eutanasia, ¿no? En este lugar. Entonces eso dio origen a toda una cuestión relacionada a la muerte en ese lugar, y después personas que empezaron a ir, como hay mucho árbol, mucho, mucho, mucho árbol, por eso se llama el Bosque de los Suicidas, eh, eh, o el mar, perdón, mucho árbol y por eso se llama el Mar de los Árboles. Las personas van y utilizan el árbol concretamente para quitarse la vida, ¿sí? Y hay equipos de rastreo y un montón de cuestiones, pero es tan grande el lugar que las personas cuando entran se pierden, ¿sí? Y a propósito, ¿no? No encuentran el camino de retorno a propósito, y bueno, y llevan todo lo que necesitan para poder concretar esto de quitarse la vida. Entonces, los equipos de rastreos están dedicados más que a prevenir, a ir y retirar los cuerpos de ese lugar, eh, porque ya, o sea, no, es imposible, el territorio es tan grande y ya es tan normal y tan común encontrarse con eso, que se dedican a retirar cuerpos. Imagínense lo fuerte que es, ¿no? Y bueno, y a nivel, eh, digo, social y de salud mental, y a nivel mundial es uno de los países y de las zonas más afectadas con este tema, con esta temática. Eso quería contarles. Después lo pueden buscar. Hay un documental que se llama El Bosque de los Suicidas, que es el Monte Fuji en Japón. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando las personas, volviendo al tema de la violencia, sí, estábamos hablando del tema de la violencia, las personas empiezan a sufrir violencia. Un modo también de iniciar con esto del pensamiento suicida y de querer terminar con su vida es esto que normalmente se llama el plan de autodestrucción, ¿sí? ¿Qué sucede? Vemos que abandonan su trabajo o su estudio o sus amigos, que comienzan a tener hábitos alimenticios destructivos, ¿sí? Ya sea con un exceso de peso, una bulimia, una anorexia. Empiezan a haber adicciones, ¿sí? Bueno, todo lo que ya sabemos lo que es. Empieza a haber aislamiento, empiezan a haber dificultades para afrontar las emociones, ¿sí? Exposición a situaciones de peligro. Todo esto son situaciones que podemos ver en una persona que está viviendo violencia, y es una manera de comenzar a acabar con su vida, ¿sí? De a poco, ¿sí? Esto también nos sirve como indicios. Bien, y en cuanto a pensamientos, ¿qué vemos? Que hay tristeza, ¿sí? Que hay fracasos en sus planes, en sus proyectos, esto genera conflicto, hay fragilidad, vemos que están por demás sensibles, ¿sí? Bueno, la ansiedad, ¿sí? Y vemos como que hay esto,
¿Por qué pusimos renunciamiento? Porque es como que de alguna manera están renunciando a vivir, ¿sí? A su vida, no solo con sus actitudes, que a veces son inconscientes, ¿sí? Sino con todo lo que nos expresan y con lo que podemos ver y cómo se manejan en la vida, cómo se manejan en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Y esto también nos sirve como punto a tener en cuenta a la hora de analizarlo. Bien. Bien, este tema yo creo que lo vamos a dejar para la clase que viene porque ya nos quedan 10 minutitos. Pero así, a grandes rasgos y como para arrancar, podemos ver que a grandes escalas, ¿sí? Y a través de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, las personas trans o no conformes con su género tienen un índice mucho mayor de suicidio, de tasa de suicidio o de intentos de suicidio que las personas de la población total, ¿sí? Mucho mayor, miren, ven ahí las estadísticas, las personas que tienen alguna cuestión con el género tienen una predisposición muchísimo más alta y muchísimo mayor a tener intentos de suicidio o a consumar un suicidio que el resto de la población, ¿sí? Y acá, como para introducir, les pregunto, ¿por qué puede ser? ¿Qué se imaginan? Esto lo charlamos en el Congreso. Hubo una charla específica para la comunidad LGTBIQ+, y todos los agregados, este, sobre suicidio, ¿no? Y esta comunidad. ¿Y qué piensan? ¿Por qué es tan alto el índice con respecto al resto de la población? Muy bien, Isa. Porque no los entienden, dicen, los juzgan. Bien, ¿qué más? Yo pienso igual que Isa, al Ajá. sentirse juzgados, discriminados, no escuchados, violentados también muchas veces, porque muchos, no sé si, no sé estadísticamente, pero sí he escuchado que una gran mayoría se dedica a lo que es la prostitución. Ujú, Y entonces también quizás en algún punto llegan a una violación, a claro, un montón de cosas que puede desencadenar lo mismo, ¿no? exacto. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Bueno, sí, básicamente tiene que ver con eso. Y ustedes saben que una de las cosas que nos contaba el psicólogo que les dio la charla es que son personas que están también mucho más predispuestas a sufrir enfermedades cardiovasculares. Y miren este dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Es como obvio, pero uno no lo, hasta que no se lo dicen por ahí no lo ve tan obvio. Son personas expuestas tanto a niveles de estrés y situaciones de bullying y de maltrato desde tan temprana edad, ¿sí? Desde su infancia, ¿sí? Donde empiezan a tener esta cuestión, independientemente del motivo, ¿sí? Porque ahí podemos decir, sí, pero porque un abuso, sí, porque la madre lo apoyó, sí, porque no, bueno, no estamos entrando en eso, sino que por lo que sea, llevan a tener una cuestión con su género y la exposición constante a situaciones de estrés, a maltrato, a bullying, a discriminación y un montón de cuestiones, el vivir a ese nivel de intensidad durante toda su vida genera un deterioro en su corazón y en todo su sistema cardiovascular que terminan a los 50, a los 60 teniendo ACV, paros cardiorrespiratorios, problemas cardiovasculares y terminan a veces muriendo por esto, ¿sí? Miren, o sea, uno dice, ¿cómo puede ser, no? Pero cómo esta condición, esta situación o esta comunidad se ve tan afectada. Y bueno, y de esa misma manera podemos trasladarlo a lo que es el tema del suicidio, ¿sí? Esto que decía Dani también. Son discriminados en su familia, son discriminados en la escuela, son discriminados en el trabajo, son discriminados a donde van, porque por más que hoy hay leyes y cuestiones, ¿no? que amparan y que procuran el trato igualitario, uno ve a una persona trans y eh, el 90% de las personas que están alrededor se dan vuelta a mirar, ¿no? Llama la atención la manera de por ahí de vestirse, de hablar, ¿no? Y ya eso
O sea, imagínense el tener miradas 24/7 encima y juicio 24/7 encima, ¿no? Y esto que decía Dani, no les es tan fácil conseguir trabajo. Entonces, ¿qué terminan eligiendo? Este tipo de prácticas, la prostitución, la venta de drogas, el consumo y con todo lo que eso conlleva. Y bueno, obviamente las situaciones que se generan alrededor de esto y que terminan de alguna manera vulnerándolos y terminan decidiendo por quitarse la vida, ¿sí? Al no tener apoyo y no tener acompañamiento. Entonces, independientemente de que si estemos de acuerdo o no con lo que hacen con su vida, la realidad es que también terminan atentando contra ellas y nosotros también tenemos que estar ahí para acompañar, para brindar este apoyo, para llevar luz a esa vida y que de alguna manera pueda encontrar solución a todo lo que está viviendo, ¿no? Y después vamos a seguir viendo durante la clase que viene estadísticas súper, súper interesantes, porque no solo nos va a ayudar a ver esta comunidad, sino que cuando lo pensamos a grandes rasgos y lo trasladamos al adulto mayor, lo trasladamos a los adolescentes, lo trasladamos a los jóvenes, lo trasladamos al hombre, ¿sí? Lo trasladamos a la mujer en concreto, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay un montón de cuestiones para tener en cuenta a la hora de analizar el tema de el por qué una persona decide quitarse la vida, ¿sí? Entonces, hoy comprendemos, creo, un poquito más esto de la multicausalidad, ¿sí? Con lo que hemos analizado. Eh, Recién Yami nos hacía un análisis de estos dos casos y vemos la multicausalidad. No decimos, la persona se suicidó por esto o intentó quitarse la vida por esto. Vemos la multicausalidad y vemos la necesidad de un abordaje interdisciplinario. No puedo únicamente tirar la responsabilidad al profesional de la salud mental, ¿sí? Necesitamos armar toda una red de contención y de trabajo, ¿sí? Entonces, em, vayamos teniéndolo en cuenta y muy presente, porque les cuento que tenemos, les había dicho en la clase pasada, pero como algunos no estuvieron, tenemos trabajo final y tiene que ver con esto, tiene que ver con una intervención, tiene que ver con un trabajo en territorio, tiene que ver con una población afectada de verdad, ¿sí? Y en la que vamos a poder ir y trabajar, pero si no tenemos en claro esto, difícilmente lo podamos hacer. Entonces, por favor, vayamos como incorporando y vean las clases, por favor, vean las clases. Bueno, llegamos al final, vamos a parar la grabación.